Y bien, amigos televidentes, nos complace estar aquí junto a la embajadora nicaragüense ante las Naciones Unidas, mi compañera María Rubiales, me acompaña Juan José Lacayo, el 19. Queríamos conversar con usted, embajadora, muy buenos días, un poco sobre el trabajo que desarrolla en nombre del Gobierno Revolucionario de Unidad y Reconciliación ahí en las Naciones Unidas. Háblenos un poco del funcionamiento de este organismo, cómo funciona, de qué manera nosotros tenemos nuestras posiciones, después hablamos de los temas y de la posición de Nicaragua de forma precisa, pero ahora háblenos un poco del funcionamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, buenos días Alberto, buenos días Juan José y muchas gracias por permitirme dirigirme a nuestro pueblo y contarles un poco lo que estamos haciendo nosotros en Naciones Unidas. Primero quisiera comenzar por decirte que esto es una continuación de nuestra primera etapa en los 80 en Naciones Unidas. Defendemos nuestro país y nuestra revolución con mucha dignidad y siempre estamos presentes en la defensa de las mejores causas de los pueblos. Naciones Unidas es una organización que no es la más ideal, pero es la única que tenemos en ese universal, donde están 193 países. Está formado por una secretaría y por los 193 países que participan en los trabajos de las Naciones Unidas. La secretaría en alguna medida debería ser el gerente de las posiciones de los países. No siempre funciona así y a veces nos vemos que tenemos que pelear los derechos del país a poder exponer su propia posición dentro de la organización, y también igual los países pequeños nos vemos a veces en la situación de tener que hacer prevalecer nuestros intereses ante los países desarrollados y sobre todo países que conocemos muy bien como los países miembros de la OTAN, que quieren imponer sus criterios en la agenda internacional. Naciones Unidas tiene varios órganos importantes, la Asamblea General, donde participamos todos los 193 y todos tenemos voz y voto. Luego está el Consejo de Seguridad, que realmente es un poco arcaico, está compuesto de 15 miembros, 5 permanentes, que fueron realmente, fue una conformación que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y después 10 miembros no permanentes que desafortunadamente no tienen mucha voz y voto, aunque son miembros del Consejo, son reelectos cada 2 años. Uno de los temas en los cuales Nicaragua está involucrado con una serie de países del sur es el tema de las reformas a las Naciones Unidas, porque nosotros creemos que las Naciones Unidas tienen que ser más eficientes, más transparentes sobre todo, y realmente cumplir con el papel que se le asignó después de la Segunda Guerra Mundial, que es evitar una nueva conflagración. Y como estamos al día de hoy, y lo vemos al día de hoy, son los mismos miembros más poderosos de Naciones Unidas quienes están destruyendo el Oriente Medio con las intervenciones. Vemos del 2003 a la fecha, Irak, Libia, Siria, Yemen, la situación que existe en el Líbano, y todo esto es producto de la injerencia de estas potencias imperialistas que buscan el control de estos pueblos. Justamente estos países del Oriente Medio que han sido intervenidos o que se les agrede hoy todos los días, son los países que han sido países los más estables del Oriente Medio, la Gran Siria, que todos sabemos quién fue la Gran Siria, Irak, la misma Libia, un país que tenía uno de los más altos índices de desarrollo humano en el continente africano. Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros a la reflexión, a Nicaragua y a muchos otros países, de que definitivamente hay que reforzar y fortalecer y reformar Naciones Unidas. El padre Miguel bien lo decía cuando era presidente de la 63 Asamblea de Naciones Unidas, que tenemos todos que trabajar por unas Naciones Unidas donde realmente todos tengamos igualdad de voz y de voto.
Después Naciones Unidas está compuesta por 6 comisiones principales, que son Desarme, la Comisión Económica, la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos, la Comisión de Descolonización, la Comisión de Presupuesto y la Comisión Jurídica. Cada país tiene su asiento en esa comisión y el papel de cada país es poner su posición y defender esa posición ante la problemática de cada una de esas áreas, pues. Entonces, en muchos casos, Nicaragua participa dentro de grupos de negociación. ¿Qué hace eso? Que nos hace mucho más fuertes ante los países de la Unión Europea, los países occidentales, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de todas las comisiones que tengan que ver con asuntos económicos, con asuntos de cambio climático, etcétera, trabajamos como grupo de los 77 más China. Entonces, la posición de 130 y pico países, que es mucho más fuerte que si fuera una posición individual. Y Nicaragua tiene un papel muy activo dentro del grupo de los 77. Siempre estamos en todos los grupos de negociación y presentando nuestras posiciones y tratando de fundamentalmente el trabajo nuestro dentro de estos grupos, sea G77 o no alineado, es tratar de construir consensos alrededor de las posiciones más progresistas que existen en la diferente temática internacional. ¿Y cuál es la posición de Nicaragua en cuanto al desarme? Bueno, nosotros estamos por el desarme nuclear general y completo, la prohibición total del desarme nuclear. El mundo no debería tener armas nucleares. Armas nucleares es la destrucción masiva del planeta. Entonces nosotros abogamos por un mundo libre de armas nucleares, totalmente. Nicaragua, como país de nuestra región, el comandante Daniel ha trabajado mucho por la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz. Y eso significa también una zona libre de armas nucleares. Todavía hay muchas zonas del mundo que tienen armas nucleares. Nosotros somos la primera y única zona del mundo libre de armas nucleares. ¿Y cuál es el consenso alrededor de esa posición de Nicaragua? Bueno, es difícil porque los países grandes poseedores de armas nucleares no quieren dejar lo que ellos dicen que es su derecho a poseer el armamento nuclear. Y eso tiene unas consecuencias, la amenaza, solo el hecho de la amenaza del uso del arma nuclear es una intimidación a los pueblos pequeños del mundo, pues. Entonces es muy difícil que los países poseedores de armas nucleares tomen conciencia de la necesidad de prohibir este armamento. Embajadora, ¿cuáles son los otros aspectos donde Nicaragua ha tenido posiciones bien firmes, solidarias? Bueno, ¿podría hacernos quizás un resumen de los temas que se han tratado más importantes y la posición de Nicaragua? Bueno, creo que los dos temas más importantes que se han tratado en los últimos 2 años han sido cambio climático. Creo que la posición de Nicaragua es muy clara y muy firme. Como ustedes saben perfectamente bien, Nicaragua no se sumó a la adopción del Acuerdo de París, ni tampoco lo firmamos, ni tampoco lo vamos a ratificar, porque nosotros consideramos que el Acuerdo de París es un acuerdo que no tiene ninguna ambición. O sea, es un acuerdo donde los únicos que se benefician son los países desarrollados, que son exactamente los países que han contaminado nuestro planeta. Y a algunos países, sobre todo los países menos desarrollados y las pequeñas islas, le han vendido este Acuerdo de París como que es un acuerdo que va a parar los impactos del cambio climático. Y no es cierto. O sea, este acuerdo ni siquiera va a poder detener el impacto del cambio climático y en 2 grados centígrados, sino que va a pasar al 3 y al 4 y al 5.
sobre todo impactando a las pequeñas islas y a regiones como Centroamérica, que somos totalmente vulnerables al cambio climático. Además, no existe lo que se llama el concepto de indemnización de los países desarrollados por el daño que causaron a los países en desarrollo, y que lo vemos el día de hoy con la sequía, con las inundaciones. Todos los días vemos los impactos del cambio climático. Entonces, los países desarrollados hicieron a un lado el protocolo de Kioto, que era vinculante, lo borraron de un plumazo y ahora han tratado de vender este acuerdo de París como que es un acuerdo vinculante. No es un acuerdo vinculante. Los países desarrollados van a seguir su misma carrera de contaminación al ambiente, y los impactos del cambio climático van a seguir siendo mayores y mayores para países como nosotros. ¿Los otros temas? Los otros temas importantes son todo el trabajo que se hizo alrededor de desarrollo sostenible. Después de la cumbre de Río, en el 2012, se creó un grupo de trabajo sobre desarrollo sostenible y se trabajó por año y medio en un documento que claramente identifica 17 objetivos de desarrollo sostenible. Desde nuestro punto de vista, nosotros fuimos parte integral y parte proactiva de ese grupo, compartimos un asiento con Brasil y trabajamos y consideramos nosotros que es uno de los documentos que ha aprobado Naciones Unidas en los últimos años con mayor voz y presencia y necesidad de los países en desarrollo. Entonces, la implementación, el problema ahora son, nosotros podemos trabajar y elaborar documentos, elaborar resoluciones, etc. El problema es la falta de compromiso de los países desarrollados para todos estos temas. No hay dinero, no están dando dinero nuevo y fresco para implementar ni cambio climático, ni desarrollo sostenible, ni ninguno de los temas que necesitan los países en desarrollo. Esa es la realidad. En cuanto al tema del terrorismo, embajadora, este es un tema actual. ¿Qué se debate en Naciones Unidas alrededor de este tema y cuáles son las posiciones que impulsa Nicaragua? Bueno, recientemente estuvimos en un debate en el Consejo de Seguridad sobre terrorismo y Nicaragua decía de que realmente, y vuelvo a repetir, hay un antes y un después. A partir de la invasión de Irak en el 2003 a la fecha, se ha creado, fomentado, financiado estos grupos terroristas, fundamentalistas, y desafortunadamente se les ha salido de las manos. Ellos ven el día de hoy como lo que hicieron en Libia se le ha revertido, han convertido estados estables y que tenían desarrollo en estados fallidos. Pero además de eso hay otro problema muy serio, y es que jóvenes de Europa Occidental, fundamentalmente de los países de Europa Occidental, han ingresado a las filas del Estado Islámico. Y estos jóvenes son los que están regresando a sus países de origen. Y te puedo mencionar concretamente el caso de Francia y el caso de Bélgica. Y así para realizar actos terroristas. Los países de la OTAN fueron los principales financiadores y sostenedores, digamos, de estos grupos islámicos fundamentalistas en un inicio, pero que se han vuelto grupos terroristas, pues. O sea que no hay voluntad de las grandes potencias de atacar este mal. Realmente no, y si vos te das cuenta, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pasaron un año diciendo que estaban atacando a estos grupos terroristas en Siria, y no fue hasta que llegó la Federación Rusa que se metió en el conflicto, en el sentido llamado a través del legítimo derecho de Siria de llamar a la Federación Rusa para que viniera a ayudarlos a combatir el terrorismo, que han podido realmente darle golpes contundentes al Estado Islámico. ¿Cuál es la posición de Nicaragua en ese sentido? Nicaragua condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sea donde sea, y
promovido por quien sea. O sea, nosotros creemos que el terrorismo es lo que trae violencia, inestabilidad. El comandante Ortega lo ha dicho en innumerables ocasiones, nosotros necesitamos paz para desarrollarnos, necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad. Y esto es lo que está creando, y lo saben muy bien los países occidentales, lo que están creando es inestabilidad en el mundo. Y esa inestabilidad les permite a ellos, obviamente, en el Medio Oriente, controlar el petróleo, fuentes de gas. No es una cuestión casual el financiamiento a estos grupos terroristas por parte de las potencias occidentales. En el tema de la descolonización, ¿cuál es la posición de Nicaragua ahí? Bueno, Nicaragua, el comandante Ortega, desde el septiembre del 79, que fue por primera vez a la reunión de los no alineados en La Habana, que fue en su primer viaje internacional, por así decirlo, dejó muy clara la posición de solidaridad de Nicaragua con las causas más justas de todos los pueblos. En el caso del Comité de Descolonización, el día de hoy, tenemos asuntos muy importantes como es las Malvinas, Puerto Rico, el Sahara Occidental, y tenemos la mitad de los territorios no autónomos que están en el Comité de Descolonización son parte de América Latina y el Caribe. Entonces nosotros tenemos un compromiso que nos los inculcó el comandante y nos los ha inculcado la Revolución Sandinista, de ser solidarios con la lucha de los pueblos por su liberación. Entonces nuestra posición es una posición de total apoyo a todas estas causas. El año pasado se reunió el Comité de Descolonización aquí en Managua y tuvimos una muy buena reunión. Este año otra vez tenía que decidirse una sede para un seminario regional y nos pidieron a nosotros que si podíamos ser sede nuevamente a partir de una conversación que tuvo el comandante Ortega con el comité, con los que vinieron el año pasado al seminario, donde les decía que para nosotros la descolonización es una causa que la llevamos dentro y es una causa de solidaridad, y que Nicaragua podía ser la sede permanente del Comité de Descolonización si así lo decidía el Comité de Descolonización. Entonces, retomando esas palabras del comandante Ortega, nos solicitaron nuevamente este año, que no es casual, no es usual eso, que 2 años seguidos se den en el mismo lugar. Entonces este año nos vamos a volver a reunir aquí del 21 de mayo al 2 de junio y los temas serán los temas de descolonización, no solo en el caso de los territorios no autónomos del Caribe, sino también de islas en el Pacífico, y los temas principales que, como todos sabemos, que son Malvinas, Sahara Occidental, Puerto Rico. En cuanto a la solidaridad, nos gustaría que nos explicara o que nos detallara cuáles son los países o las causas que la revolución, el Frente Sandinista en Nicaragua está apoyando. Bueno, Palestina, nosotros tenemos un compromiso desde los inicios de la fundación del Frente Sandinista. Sabemos que han habido compañeros nicaragüenses sandinistas que han muerto por la causa palestina, entonces esa es una causa para nosotros de primordial importancia. La causa de las Malvinas, Puerto Rico, que es algo que nos atañe directamente, es parte de nuestra región, parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Y realmente donde quiera que hay opresión, donde quiera que hay un pueblo que está tratándose de liberar, siempre ha estado el comandante Daniel, el Frente Sandinista y nuestro gobierno en primera fila para apoyar a esos pueblos. Muchísimas gracias, embajadora. Le agradecemos mucho por estas palabras. Muy buenos días. Nosotros continuaremos.